Me llamo María, tengo 46 años, y llevo 18 casada con Javier, un abogado de prestigio en Sevilla. Nuestra casa está en el barrio de Santa Cruz, entre calles estrechas y patios llenos de naranjos, donde las paredes blancas guardan secretos y ecos del pasado. El aire en casa es denso y tibio, igual que la rutina, las risas se apagaron hace tiempo, igual que la pasión. Nunca tuvimos hijos, aunque lo intentamos. Tal vez por eso, cuando Álvaro, hijo de Javier de su primer matrimonio, vino a pasar unos meses, el ambiente de la casa se volvió diferente. Álvaro tiene 26 años, vive en Madrid terminando su doctorado en filosofía contemporánea. Según Javier, su hijo vino a desconectar y buscar inspiración en la tranquilidad del sur. Desde que llegó, la casa cambió de ritmo. Caminaba descalzo por los pasillos de azulejos, su cabello castaño amarrado en la nuca, la piel bronceada por los veranos en la Costa del Sol. No se parece en nada a su padre. Álvaro tiene una voz grave, tranquila, y mira con la calma de quien ha leído demasiado. La primera noche en que todo cambió fue inesperada. Me desperté con sed en plena madrugada, el aire en la habitación era espeso. Me puse mi bata de lino crudo, apenas atada, y fui a la cocina. Al pasar por el baño de invitados, vi la puerta entornada y vapor saliendo, como una invitación muda. Me acerqué y allí estaba él, de espaldas, saliendo de la ducha. Solo una toalla colgaba baja sobre sus caderas. El agua recorría su espalda musculosa y bajaba por las piernas fuertes. Me quedé paralizada. Algo dentro de mí, que llevaba años dormido, se encendió de golpe. Sentí rubor y algo más, algo prohibido y dulce, como el primer sorbo de vino después de mucho tiempo. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con una blusa blanca más ajustada que de costumbre, pendientes de oro que tenía guardados desde un aniversario lejano, y una falda liviana que dejaba ver mis tobillos. No era coquetería, era una súplica silenciosa por sentirme viva. Álvaro ya estaba en la cocina, preparaba café. Me miró apenas un segundo más de lo correcto, sin decir nada, y me sirvió en mi taza favorita, blanca con una grieta apenas visible y borde dorado. Cuando probé el café, noté el toque de canela. Él lo sabía. Me estremecí. Empecé a fijarme en los detalles, sus camisas arremangadas dejando al descubierto los antebrazos, la manera de entregarme el pan durante la cena, el roce de sus dedos al pasarme la sal. Javier seguía ajeno, hablando de reformas legales y nuevas alfombras, pero yo ya no estaba presente. Era una actriz en su propia casa, pero el escenario se volvía cada vez más eléctrico. Una tarde, buscando orégano en la alacena alta, me subí a un pequeño banco. No escuché a Álvaro entrar. ¿Te ayudo?, susurró. Su brazo pasó sobre mi hombro, su pecho rozó mi espalda. Un segundo, un suspiro, pero mi piel entera reaccionó. Al bajar, nuestras manos se tocaron. No nos miramos, no hacía falta. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el corredor, descalzos, que se detuvieron frente a mi puerta. El pomo giró, luego nada. Solo el aire, lleno de su olor a jabón y madera. Al día siguiente, elegí una bata de seda fina, suave contra mi piel aún sensible. Álvaro, en la cocina, con camiseta ajustada y el cabello aún húmedo, me miró de pies a clavícula. No bajé la vista. Solo tomé el café que ya tenía preparado. Supe que él también había estado despierto toda la noche. Desde entonces, la rutina se convirtió en un baile mudo. Javier viajaba por trabajo y la casa era nuestra. Los roces al poner la mesa, los encuentros en el pasillo, las tareas simples como buscar especias o regar el patio eran excusas para rozarnos. Una mañana calurosa, me puse un vestido largo de algodón blanco, de tirantes finos y espalda semiabierta. Recogí el pelo en un moño flojo y perfumé mis muñecas con azahar. Álvaro cruzó el comedor en camino al gimnasio que improvisó en el patio trasero, camiseta gris ajustada, pantalón deportivo, toalla al hombro. Al pasar junto a mí,
sus ojos recorrieron mi cuello, clavícula y tobillos. Sentí su mirada como una brisa cálida. Por la tarde, al buscar la pimienta negra, apareció de nuevo. Esta vez, se pegó a mi espalda sin tocar, su aliento cerca de mi nuca, su brazo junto al mío para alcanzar el frasco. Sus nudillos rozaron los míos, una descarga íntima y sutil. Almorzamos en silencio, solo los cubiertos rompían el aire espeso. Cuando Javier llamó para avisar que no volvería esa noche, lo supe, era esa noche. Me duché con lentitud, aceité mi piel, me puse una bata de satén perla, ligera y sin nada debajo. Me miré en el espejo, no era provocación, era confesión. Me senté en la sala con un libro que no leía, escuchando sus pasos, su respiración al otro lado de la puerta. No entró. Yo tampoco salí. Dormí agitada, ardiente, esperando. A la mañana siguiente, mi taza de café con canela y la marca de mi labial de la noche anterior estaba sobre la mesa. Era su mensaje, yo también estuve despierto. Las semanas pasaban lentas bajo el sol de Sevilla. La rutina en casa de Javier se volvía cada vez más extraña, por fuera, todo seguía igual, pero bajo la superficie, el aire era tan espeso que a veces costaba respirar. Javier salía temprano, regresaba tarde, y casi siempre lo hacía con el móvil pegado a la oreja, hablando de casos judiciales o de algún cliente apurado. Yo era, de puertas para afuera, la esposa perfecta, ropa blanca y fresca, zapatos planos de cuero, collares largos y discretos, uñas pintadas de coral suave, el cabello recogido en un moño bajo, como manda la costumbre en el sur. Pero por dentro, cada día era una pequeña batalla. Álvaro y yo éramos como dos imanes, cuanto más intentábamos ignorar la tensión, más fuerte nos arrastraba. En el desayuno, buscaba mis ojos en la mesa, al almorzar, sus manos rozaban las mías de un modo accidental y a la vez decidido. Por la tarde, regaba los naranjos del patio con una jarra antigua de cerámica, sintiendo su mirada desde la sombra. Él siempre encontraba una excusa para pasar cerca, preguntaba por el libro que yo estaba leyendo, por la receta del salmorejo o, simplemente, se ofrecía a ayudarme a tender la ropa al sol. Aquellas tareas domésticas se convirtieron en escenarios de nuestro pequeño teatro secreto. Una mañana, salí al patio con un vestido midi de lino color lavanda, espalda descubierta, sandalias de tiras y un sombrero de ala ancha. Mientras colgaba las sábanas limpias, sentí sus pasos detrás de mí. Se acercó en silencio, tan cerca que podía oler su perfume a madera fresca. Sin tocarme, habló muy bajo. ¿Te gusta el calor de Sevilla o lo soportas porque no queda más remedio? Sonreí, pero no respondí. A mí me gusta, añadió, hace que todo parezca más lento, más intenso. Ese día, a la hora de la siesta, me recosté en la cama vestida, solo para descansar del peso de tanto deseo no confesado. Cerré los ojos y recordé los gestos de Álvaro, la forma en que se mordía el labio inferior al leer, el modo en que se frotaba el cuello con las manos grandes, las venas marcadas en los antebrazos. Había algo hipnótico en sus rutinas masculinas, una sensualidad apenas disimulada que flotaba en cada rincón. Cuando desperté, la luz dorada de la tarde entraba a raudales y su sombra cruzó mi puerta, solo un segundo, como si cuidara mi sueño. Poco a poco, empezaron a aparecer detalles nuevos. Álvaro dejó de usar zapatos dentro de casa, sus pies grandes y firmes cruzaban los mosaicos fríos, y yo me fijaba en cómo se movían, cómo se estiraban sus dedos al caminar, el leve roce con la alfombra. En las cenas, a veces compartíamos el mismo vaso de agua, otras, me entregaba la servilleta con un gesto tan lento que mis manos temblaban al recibirla. Yo, por mi parte, cuidaba cada pequeño detalle, me ponía pendientes largos, suaves pulseras doradas, anillos finos en los dedos, faldas vaporosas, siempre un perfume de fondo a vainilla y jazmín. Una tarde especialmente calurosa, Javier llamó para decir que se retrasaría en la oficina. Álvaro propuso hacer la cena juntos. En la cocina, yo preparaba verduras y él cortaba pan, nuestros codos apenas se rozaban en el mármol. Cuando fui a buscar aceite de oliva,
Él se acercó por detrás, alargando el brazo para tomar la botella. Su mano tocó la mía y, por un instante, ambos nos quedamos inmóviles. No era solo contacto físico, había electricidad, un cosquilleo dulce y peligroso. ¿Te ayudo? Susurró tan cerca que sentí su aliento en el cuello. Claro, respondí sin poder mirarlo. Al terminar la cena, pusimos la mesa en el patio, a la luz tenue de una farola antigua. El mantel blanco, los platos de cerámica pintada, 2 copas y una jarra de agua con rodajas de limón. Yo me senté con las piernas cruzadas, la falda subiendo un poco más de lo que dictan las buenas costumbres. Álvaro miraba mis tobillos, los pies desnudos, y sonreía de lado, como si supiera que era parte del juego. Durante la comida, hablamos poco. De fondo, solo se escuchaban los grillos y el rumor lejano de la ciudad vieja. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó. Desde que me casé con Javier, respondí, antes vivía en Córdoba. Me gustaría conocer Córdoba contigo, dijo sin apartar la mirada. Yo desvié la vista, pero el corazón latía muy fuerte. Esa noche, después de recoger la mesa, subí a mi habitación y me miré en el espejo largo del armario. Me solté el cabello y lo peiné despacio, dejando que cayera sobre mis hombros desnudos. Me puse una bata fina de algodón, translúcida, que dejaba intuir la forma de mi cuerpo. Me senté en la cama y, por primera vez en años, sentí la piel viva, los sentidos despiertos. No me atreví a salir, pero tampoco dormí. Oí sus pasos en el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta. No llamó, no entró, pero yo supe que él sentía lo mismo. A la mañana siguiente, me encontré de nuevo la taza blanca en la mesa, el borde manchado de mi labial rosa y el aroma a canela. Era nuestro secreto. Mientras barría el patio, Álvaro se acercó con una camiseta blanca y unos pantalones cortos, el torso bronceado y el cabello revuelto. Se agachó a recoger una toalla y, al levantarse, sus ojos buscaron los míos. ¿Estás bien?, preguntó con voz grave. Sí, mentí. Él sonrió, acarició mi muñeca con el pulgar y se fue al gimnasio del patio, pero dejó tras de sí su olor a jabón y algo más, difícil de nombrar. Las siguientes tardes, inventábamos motivos para cruzarnos. Él traía pan de la tahona, yo regaba las plantas, él me preguntaba por la música que escuchaba o me sugería leer algún poema de Machado. La casa era demasiado grande para solo 3 personas, pero ahora sentía que cada rincón guardaba un recuerdo nuevo. Por las noches, me ponía cremas perfumadas, elegía ropa interior bonita, no por Javier, sino por mí, me pintaba los labios de rojo suave y alisaba el camisón sobre mis piernas. Sabía que Álvaro podía verme desde la terraza, entre las cortinas. Y esa idea me hacía sonreír. Un viernes, Javier viajó a Málaga por trabajo y Álvaro y yo nos quedamos solos en la casa. Preparé una cena sencilla, queso manchego, pan artesanal, ensalada con higos y nueces. Él puso un disco de flamenco suave y comimos en silencio, cada gesto era una promesa no dicha. Cuando me incliné para poner el vino, su mano rozó mi espalda, muy abajo. No se disculpó, ni yo me aparté. Dormí inquieta, la piel ardía bajo las sábanas. Esa madrugada, me levanté por agua y encontré en la cocina una nota bajo mi taza. No quiero hacerte daño, pero tampoco puedo fingir que esto no existe. Volví a la cama y, mirando el techo, supe que, aunque nada había pasado aún, todo estaba a punto de cambiar. La llegada del verano hizo que Sevilla ardiera aún más. Las tardes eran tan calurosas que la ciudad parecía suspenderse entre el murmullo de las fuentes y el canto de las cigarras. Javier pasaba más horas fuera de casa por trabajo. Álvaro y yo empezamos a sentirnos como 2 habitantes de un mundo aparte, uno lleno de silencios, de promesas en el aire, de una espera dulce y dolorosa a la vez. Me volví adicta a los rituales de la mañana, preparaba café, me vestía con esmero. Un día elegí un vestido de lino blanco, suelto, con botones de nácar y la espalda descubierta.
Me puse sandalias de cuero y unos pendientes largos que tintineaban al moverme. Perfume de flor de azahar en las muñecas. Bajé a desayunar y Álvaro ya estaba en la cocina, de espaldas, con pantalón de lino claro y camiseta fina, descalzo, tostado por el sol. Cuando se giró, noté que su mirada se detuvo en mis tobillos y luego subió despacio hasta mis labios. Me ofreció café en mi taza de siempre. Las mañanas solían ser tranquilas, pero en esa casa todo gesto era una declaración oculta. Al poner la mesa, nuestros dedos se tocaban por accidente. A veces, al ayudarme a abrir una botella de agua, sus manos envolvían las mías unos segundos de más. Cuando tendía la ropa en el patio, él solía sentarse en el borde de la fuente, observándome en silencio, sus pies en el agua, y yo sentía su mirada en mi espalda desnuda bajo el vestido. Me encantaba saberme observada. Era como si me devolviera la juventud. Un día, saliendo de la ducha, me puse una bata corta de algodón, suave y translúcida. Caminé por el pasillo y me encontré con Álvaro, que se dirigía al gimnasio. El cruce fue breve, pero sentí como su mirada bajaba por mis piernas. Mi corazón latió más rápido. En el espejo del baño, vi mis mejillas sonrojadas. Me atreví, esa tarde, a pintarme las uñas de los pies de rojo vivo y a usar una pulsera tobillera dorada. Al pasar junto a él en el salón, noté que se detenía un segundo más en mirar mis pies. Las tardes solíamos pasarlas en el patio o en la terraza. Álvaro leía tumbado en una hamaca, con el torso desnudo, y yo regaba las plantas o tejía un mantel para la mesa. Me gustaba sentarme en una silla de mimbre, con las piernas cruzadas y la falda subiendo un poco. A veces, él me ofrecía sus auriculares para compartir música, y al devolverlos, sus dedos rozaban mi oreja con suavidad. «Tienes gusto para la música», me dijo un día, mirándome a los ojos. «Tú tienes buen gusto para todo», respondí sin pensar, y ambos reímos. Hubo tardes de juegos ligeros. Una vez, jugamos a adivinar películas solo con gestos y mímica. Álvaro imitó a un famoso torero, y yo, entre risas, me atreví a improvisar un baile de sevillanas. La tela de mi falda voló, mis tobillos quedaron al descubierto, y sentí sus ojos siguiendo cada movimiento. Otro día, me trajo un abanico pintado a mano del mercado. «Para que el calor no te venza», susurró al dármelo. Le sonreí, jugué a esconderme tras el abanico y le lancé miradas furtivas por encima del borde. El juego de miradas se volvió un idioma propio, lleno de secretos. A veces, por las noches, cuando la casa dormía, me atrevía a ponerme una bata más corta, de satén azul oscuro, y a caminar descalza hasta la cocina. Si escuchaba pasos, me apresuraba a volver, divertida por el riesgo de ser vista. En una de esas noches, encontré en mi taza una nota pequeña doblada: «Me gusta cómo caminas descalza». No tenía firma, pero supe de inmediato quién la había escrito. En respuesta, una mañana dejé una flor de jazmín en la almohada de Álvaro. Él la encontró, la guardó en el bolsillo de su camisa, y me sonrió en el desayuno con una complicidad nueva. El calor hacía que la ropa pareciera más ligera. Me acostumbré a llevar vestidos de algodón, blusas finas, faldas con vuelo. Un día, mientras preparaba ensalada en la cocina, Álvaro se acercó por detrás. Se estiró para alcanzar el pan en la repisa alta y su brazo rozó mi hombro desnudo. Me quedé inmóvil, sintiendo la calidez de su piel. Bajó el pan y lo puso en la encimera, tan cerca de mi mano que nuestros dedos se tocaron. «Tienes las manos muy bonitas», murmuró, mirándome serio. No supe qué responder. Sentí una mezcla de vergüenza y orgullo, y le devolví la sonrisa. Las noches eran de insomnio y fantasía. Me acostaba temprano, pero no dormía. Pensaba en las caricias que aún no habían llegado, en los besos que flotaban en el aire, en el deseo creciente de sentirme viva. A veces, sin querer, acariciaba mis piernas con crema perfumada y pensaba en sus manos fuertes, en la forma en que miraba mis pies descalzos o cómo se quedaba mirando mis labios cuando hablaba. El deseo era inocente,
casi adolescente, pero no menos intenso por eso. Un domingo, Javier anunció que saldría a jugar al golf todo el día. La casa nos quedó solo a Álvaro y a mí. Preparamos un almuerzo sencillo, tortilla de patatas, ensalada de tomate y melón fresco. Comimos en el patio, sentados cerca pero sin tocarnos. Yo llevaba un vestido midi azul claro, sin mangas, con un lazo en la cintura. Él iba en camiseta blanca y pantalón corto, con sandalias de cuero. El ambiente era denso, pero agradable. Por la tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, Álvaro tocó la puerta y asomó la cabeza. ¿Te ayudo con algo? Puedes doblar las toallas, le dije. Entró, y entre risas y bromas, doblamos las toallas en silencio. Al terminar, me senté en la cama para guardar la última. Álvaro se agachó para tomar la cesta de la ropa, y al hacerlo, sus ojos se encontraron con los míos a la altura de mis piernas cruzadas. Se detuvo un segundo de más. Sentí un escalofrío agradable. No hubo palabras. Solo miradas. Al salir, dejó la puerta entreabierta, como una invitación muda. Esa noche, al apagar la luz, pensé en lo que estaba ocurriendo. No había nada que lamentar, el deseo seguía siendo deseo, todavía secreto, todavía sin romper nada. Pero cada día costaba más ocultarlo. Las noches en Sevilla se volvieron más largas. El aire era denso y pegajoso incluso después de la medianoche. El rumor de la ciudad apenas llegaba hasta el patio, donde el perfume de los jazmines flotaba sobre la brisa tibia. Javier seguía ausente, viajes de negocios, cenas tardías, jornadas enteras fuera de casa. Para el mundo, yo era la esposa serena y elegante, pero mi reflejo en el espejo cada noche era otro, una mujer expectante, con la piel despierta y la mirada encendida. Álvaro también parecía inquieto. Pasaba más tiempo en la biblioteca, rodeado de libros y cuadernos, escribiendo y tachando con nerviosismo. A veces se quedaba en la terraza, con la mirada perdida, y yo lo observaba desde mi ventana. Por las mañanas, bajaba al desayuno con nuevos detalles, una diadema de seda azul, medias finas que abrazaban mis piernas bajo la falda, esmalte plateado en las uñas, un perfume dulce de vainilla. No era coquetería, era un lenguaje secreto, solo para él. Un sábado, Javier anunció que estaría todo el fin de semana en un congreso fuera de la ciudad. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. Por la mañana, me vestí con un conjunto de lino suave, pantalón blanco de talle alto y una blusa de botones semiabierta, sandalias trenzadas, el pelo en un moño suelto y pendientes largos de amatista. Preparé el desayuno con esmero, poniendo la mesa en el patio. Álvaro apareció, con bermudas oscuras y camisa clara, descalzo, el cabello húmedo por la ducha. Comimos juntos, en silencio, compartiendo pan tostado con mermelada de naranja y café. En un momento, una abeja se posó en mi tobillo, y Álvaro se agachó para espantarla. Sus dedos rozaron mi piel, con tanta suavidad que contuve la respiración. «Tienes los tobillos más bonitos que he visto», dijo en voz baja, y se incorporó rápido, como si se arrepintiera. Decidimos salir a dar un paseo por la orilla del Guadalquivir, como si fuésemos turistas. Me puse un vestido midi estampado con flores pequeñas, el escote cuadrado y la espalda al aire. Me calcé sandalias doradas y una pulsera de cuentas turquesa en el tobillo. Álvaro fue a mi lado, sin prisa, hablando de libros, de la vida en Madrid, de la ciudad bajo el calor del mediodía. Nos detuvimos en un mercado a comprar fruta fresca. Me alcanzó una ciruela y, al morderla, el jugo corrió por mi barbilla. Él, sin pensarlo, limpió la gota con su dedo pulgar, mirándome a los ojos. Un gesto tan íntimo que sentí rubor en las mejillas. De vuelta a casa, pasamos por calles empedradas, rodeados de turistas. Era extraño fingir ser solo madrastra e hijastro, cuando todo nuestro lenguaje era distinto. Ya en el patio, me senté en el banco de azulejos, cansada del sol. Me quité las sandalias, descansé los pies sobre el césped.
Álvaro se sentó a mi lado, demasiado cerca. ¿Te duele la espalda?, preguntó. Un poco, confesé. Él se ofreció a darme un masaje. Dudé, pero acepté. Sus manos, grandes y cálidas, empezaron a recorrer mis hombros, el cuello, la espalda alta, con la delicadeza de quien toca algo sagrado. La sensación era nueva, una mezcla de alivio y de deseo. Cerré los ojos y me dejé llevar, sintiendo el sol sobre mi piel, el pulso acelerado. Gracias, susurré cuando terminó. No tienes que darme las gracias, respondió él, rozando mi mejilla con el dorso de la mano. La tarde pasó entre juegos y pequeñas provocaciones. Compartimos un helado de vainilla en la terraza, viéndonos a los ojos más de la cuenta, jugamos a adivinar canciones con los ojos cerrados. Él trajo una pulsera de cuero para que la probara y me ayudó a atarla en la muñeca, sus dedos lentos, su respiración tan cerca que podía sentirla. Cuando llegó la noche, preparé una cena ligera, ensalada de sandía y queso feta, pan rústico, vino frío. Llevaba un vestido lencero de tirantes finos y chaqueta de lino, el cabello suelto, labios color coral. Cenamos en el patio iluminado solo por farolillos y velas pequeñas. Cada palabra era un susurro, cada gesto, una promesa. Al recoger la mesa, me agaché a por los platos y noté su mirada fija en mis piernas, el dobladillo del vestido subiendo un poco. Me sentí expuesta, pero poderosa. Quise que me mirara, quise que supiera que todo esto era para él. Después, subí a mi habitación. El calor era sofocante. Me quité la ropa, me puse una bata fina y me senté frente al ventilador. El aire agitaba los bordes de la tela y yo jugaba a tapar y destapar mis piernas, solo para sentir la brisa. Oí pasos en el pasillo. No entró nadie, pero sentí su presencia al otro lado de la puerta. Esa noche soñé con Álvaro. En el sueño, me pintaba las uñas de los pies y él las miraba, sonriendo, sentado en el suelo. Yo le contaba secretos y él los recogía como si fueran flores. Desperté con el corazón desbocado. Al día siguiente, encontré una flor seca en mi taza. Álvaro me miró desde la cocina, con una sonrisa tímida. No hacía falta hablar, los dos sabíamos que la frontera entre lo permitido y lo prohibido estaba a punto de romperse. El lunes por la mañana la casa parecía más silenciosa que nunca. Los rayos de sol se colaban entre las persianas, pintando franjas doradas sobre el suelo. Yo preparaba café como cada día, pero la rutina pesaba más, lo que había sido deseo apenas disfrazado ahora era recuerdo constante y peligroso. Javier volvió de su viaje y todo se llenó de palabras ajenas, llamadas, informes, conversaciones sobre clientes y contratos. Yo respondía con sonrisas automáticas, pero cada cucharada de sopa, cada paso por el pasillo, me devolvía el eco de lo vivido con Álvaro. Álvaro evitaba quedarse a solas conmigo. Buscaba refugio en la biblioteca, en el patio, en la ciudad. Me dolía más que si me hubiera dicho algo cruel. Pero aún así, cada gesto seguía diciendo lo mismo, me acercaba la taza con canela, me dejaba el asiento en la terraza, o pasaba la mano por mi hombro al pasarme el agua. Su manera de mirar mis pies descalzos cuando volvía del patio, sus notas escondidas en mi libro de cocina, todo era un recordatorio de que la historia no estaba cerrada. Una tarde, después de la siesta, Javier me encontró en la cocina, distraída, mirando por la ventana. ¿Estás bien, María? Sí, solo estoy cansada, mentí. Por la noche, me arreglé más de lo habitual, blusa de seda verde esmeralda, falda ajustada, tacones bajos, labios color vino. Javier me miró sorprendido. «Hoy te ves distinta», comentó, sonriendo. No respondí, pero sentí la mirada de Álvaro sobre mi cuello mientras servía la cena. Todo estaba tenso y cargado, como antes de una tormenta. En los días siguientes, la casa fue un escenario de pequeños encuentros. Álvaro y yo evitábamos las palabras, pero no los gestos. Un día, mientras regaba las plantas, dejó caer a propósito su libro favorito en el césped y me pidió que se lo alcanzara.
Cuando nuestras manos se tocaron, un escalofrío me recorrió entera. Por la noche, soñé con él. En el sueño, me ataba una tobillera de perlas mientras yo cerraba los ojos, confiando. Al despertar, supe que no podía seguir fingiendo. Fue entonces cuando todo cambió. Un viernes, Javier anunció que esa noche trabajaría hasta tarde en su despacho. Álvaro y yo nos encontramos en la terraza, solos bajo la luz de las farolas. Él llevaba una camiseta azul marino y pantalón beige, los pies descalzos. Yo elegí un vestido blanco de algodón, de tirantes, con un lazo suelto en la espalda. Nos sentamos en silencio, solo el rumor de la ciudad nos acompañaba. No quiero hacerte daño, susurró Álvaro, por fin rompiendo el muro. Ya es tarde para protegernos, dije, y sentí que todo dentro de mí temblaba. Él se acercó, y sin tocarme, se quedó mirándome los labios, las manos, los pies desnudos en el suelo frío de la terraza. Si pudiera elegir, te elegiría a ti, susurró, con la voz ronca. Me faltó el aire. Bajé la mirada y sentí que todo lo que había querido decir en estos meses se apretaba en mi pecho. Un sonido rompió el hechizo. Javier cerró la puerta del despacho y subió las escaleras. Nos separamos de golpe, como dos niños sorprendidos. Me marché rápido a mi cuarto, el corazón desbocado. Me senté en la cama y lloré sin ruido, no de culpa, sino de certeza. Esa madrugada, la casa entera estaba en silencio. Pero en mi mesa encontré una nota, escrita con la letra pequeña y firme de Álvaro. No puedo quedarme, María. Te quiero demasiado para quedarme como un fantasma. Si alguna vez quieres buscarme, sabrás dónde encontrarme. Lo nuestro no acaba aquí. Siempre tuyo. Me faltó el aire. Sentí un vacío que no conocía. Al levantarme, el cuarto de Álvaro estaba vacío, la cama hecha, los libros ordenados, el perfume de su colonia apenas flotando. No dejó más que la nota y un pañuelo de lino doblado sobre la almohada. Javier me preguntó por él en el desayuno. ¿Dónde está Álvaro? Salió temprano. No sé si volverá, dije con la voz tranquila, aunque por dentro todo se caía. Los días siguientes fueron de espera, de buscar señales, una taza vacía, una carta, un mensaje en la radio. Todo estaba igual, pero ya nada era lo mismo. No podía dormir. Volvía a sentarme en la terraza cada noche, con la esperanza de oír sus pasos. Pasaron semanas. Sevilla floreció de nuevo con el olor a azahar y el murmullo de turistas. Un día, al abrir el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una foto en blanco y negro, mis pies descalzos sobre la hierba, la tobillera dorada brillando al sol y, junto a ellos, la sombra de Álvaro, apenas visible. Detrás, solo una frase. A veces el amor no necesita nombre. Solo un lugar donde volver. El corazón me latía tan fuerte que supe, esta historia no había terminado. Cerré los ojos, respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza.